¿Qué tal, señores? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Voy a cerrar acá un poco, a abrir un poco la cortina para tener un poco más de luz. Y en este video me gustaría hablarte sobre los miedos. Creo que es importante que tengas claro que los miedos siempre van a estar en tu cabeza. Voy a poner acá el trípode del celular para, para estar más cómodo y sentarme en la silla. Tienes que ser consciente, como te decía, de que los miedos siempre van a estar en tu mente, siempre van a estar ahí. Y la mayoría de las personas tienen miedos muy similares. Y de eso es lo que me gustaría conversar hoy día. Pero antes de entrar como un poquito a detallar tres grandes miedos que yo creo que son bastante importantes, quiero como darte cuenta que efectivamente todo el mundo tiene miedos muy similares. Y puede ser enfrentarte a una cámara, puede ser, no sé, llamar a una persona que te gusta o invitarla a salir, o el miedo al fracaso, el miedo a quedarte solo, el miedo a ser, no sé, más viejo, a la edad. Anda a saber, yo creo que en ese sentido todos tenemos los mismos miedos y estamos muy paralizados por ese sentimiento, digamos, que estos miedos obviamente te dan y no sabes cómo muchas veces controlarlo. Y creo que es importante que te des cuenta que muchas veces es necesario inicialmente asumir ese miedo, sentirlo, y creo que un proceso en donde puedas, como por ejemplo, si estás demasiado hostigado o paralizado por el miedo, la verdad es que usar la respiración para soltar primero que nada el miedo y sentirlo, sentir que efectivamente el miedo a hablar en público, por ejemplo, a hacer un video, a tener un live, es totalmente real y que a ti te pasa y mediante la respiración obviamente vas a empezar a controlar ese miedo y se va a empezar como a asimilar por parte tuya. Entonces, cuando tú empiezas a aceptar que los miedos están constantemente rondándote, la verdad es que se te hace muchísimo más fácil poder enfrentar ese miedo. Y esa es la segunda parte, en el sentido cuando tú te enfrentas al miedo, lógicamente te das cuenta que no es tan importante como tú pensabas, o tan maldito o manipulador como tú pensabas, porque te das cuenta que pasar esa barrera ya de partida es difícil hacerlo, pero te sientes muchísimo mejor y te vas a sentir cada vez mejor cuando empiezas obviamente a repetir tu acción frente a ese miedo, cosa que te va a soltar muchísimo a posteriormente seguir avanzando y seguir como borrando de tu lista esos miedos que antes muchas veces te bloquearon, que muchas veces te dejaron pasmado, muchas veces no pudiste tomar decisiones y decidir cosas en tu vida que eran importantes para ti debido a que tenías miedo. Y yo creo que eso a todo el mundo le pasa. A mí muchas veces en todos los emprendimientos que hice me bloqueó muchas veces las decisiones de hacer muchas cosas, la verdad. Yo tengo una mente que me gusta mucho crear, inventar y imaginar, y la verdad es que en ese sentido creo que para un emprendedor es muy positivo eso. Pero por otro lado, claro, cuando tienes muchas ideas y no das los pasos o no das efectivamente, o tomas las decisiones, nunca avanzas mucho. Entonces, para todo lo que yo he hecho como emprendedor, sí son muchas cosas, pero la verdad es que sí, creo que dentro de cada emprendimiento hay muchas cosas que me hubiesen gustado hacer, ejecutar, y no las hice por miedo, porque, por ejemplo, puede ser muy relacionado al miedo al fracaso, que es uno de los temas que iba a tocar acá, porque si ya me había pasado tal cosa en un emprendimiento anterior, yo usaba obviamente ese fracaso como experiencia para sentarme nuevamente y decir, ya, quiero hacer tal cosa, pero muchas de las decisiones posteriores a ese fracaso, no- obviamente no volví a ejecutar debido a que se transformaba más que en experiencia, más bien en miedos y bloqueos que no me dejaban obviamente avanzar. Entonces puede ser por una parte positiva como otra negativa, y en ese sentido la verdad es que te puedes bloquear muchas veces en distintos casos. Entonces es muy potente que tú trabajes tu mentalidad, trabajes esa mente todos los días. Un desarrollo personal lo que va a hacer es ayudarte a poder cruzar esa barrera, es poder doblarle la mano a esos miedos que muchas veces no te dejan avanzar, que muchas veces te dejan
como guardado o que tú crees que es como protegido para no exponerte a ciertas situaciones, pero la verdad es que ese sentimiento de miedo es muy maldito porque no te deja, como te digo, avanzar, no te deja crecer, no te deja tomar decisiones, no te deja crear o no te deja tomar acción en las cosas que sí te gustaría. Entonces finalmente te quedas mirando desde la, desde la tribuna, podríamos decir, y mirando como, y pensando finalmente, porque yo creo que en todas las encuestas que se hacen a la gente ya mayor, cuando está, no sé, sus 80 años, anda a saber, o se está muriendo, lo que siempre le preguntan es como, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y muchos de ellos es en no haber tomado acción, en no haber hecho las cosas, en no haber probado, en no haber, obviamente, experimentado ciertas cosas que eran mis deseos más importantes. Y se te pasa tu vida muchas veces en eso, en siempre pensar, me gustaría haber jugado a la pelota, me hubiese encantado tomar unas vacaciones arriba de un barco, o haber ido a tal playa, o qué sé yo, haber sacado a mis hijos de paseo a algún lugar. ¿Cuánta gente que puede estar llena de plata, la verdad es que prefiere hacer o gastar más bien su tiempo en cosas que muchas veces no le suman, pero siempre dentro de su cabeza tiene ese bichito de por qué no hice tal cosa, de que por qué, o me gustaría hacer tal cosa, la verdad. Y después, al minuto que se va a morir, se arrepiente de lo que no hizo por miedo, por dejado, porque no le puso el interés o no le puso énfasis, obviamente, a las cosas que efectivamente importan. Entonces, todos esos miedos, la verdad, que te van bloqueando. Los miedos son malditos. Entonces, por eso te digo que es muy importante que tú sepas manejar y trabajar una mente que esté 100% relacionada, porque el miedo está muy relacionado como a lo negativo, ¿no? ¿Verdad? Al quedarse paralizado. Y por otro lado está el amor como lo potente, la buena vibración, la buena frecuencia. Entonces tu mentalidad, lógicamente, lo que tiene que hacer es estar siempre en el lado del amor, no en el lado del miedo, porque el miedo siempre va a estar. Obviamente tienes que entender que eso va a estar presente en tu día a día. Lógicamente que yo tengo miedo todos los días. Sí, pero lo que pasa es que cuando uno tiene una mente que ya ha podido avanzar, una mente que ya está mucho más trabajada, que está entrenada, la verdad es que no caes en esa área. Y eso es muy importante porque ya sea el miedo al fracaso, ya sea el miedo al rechazo, el miedo a... Tengo acá tres o cuatro cosas importantes. eh, Al rechazo, al fracaso, a lo desconocido. ¿Cuántas personas no tienen esos mismos miedos y nunca hacen nada? Nunca te animas a emprender porque sientes, obviamente, fracasar va a ser una de las cosas que te da terror fracasar. Entonces te vas a quedar ahí sentado mirando a esta persona que sí lo probó, lo hizo el intento, le fue bien y obviamente hizo su emprendimiento. Y tú te quedas sentado ahí mirando, como te decía antes, siempre vas a ser un espectador. ¿Por qué? Porque el miedo te va a paralizar, el miedo no te va a dejar avanzar. Y cuando yo te digo que cuando tú trabajas tu mente, cuando tienes un desarrollo personal a diario, cuando expandes tu cabeza, la verdad es que lo que haces es poder controlar y salir de esa área que no te deja tomar decisiones. Y cuando tú te bloqueas en no poder tomar decisiones porque todo lo que haces es analizarlo, pensarlo no sé cuántas veces, darle 1500 vueltas, que pasan los días, pasan los días, pasan los días y finalmente no tomas nunca acción. Y eso finalmente son solo miedos, porque te gustaría tener obviamente la información completa de lo que va a pasar atrás. Te gustaría tener la información completa si es que tienes miedo al rechazo. ¿Qué es? Vas a estar peor si es que efectivamente tomas el teléfono y llamas a la persona que te gusta o la has visto en tal lugar y nunca te has atrevido a conversarle o a hablarla o a hablarle o a invitarla o invitarlo a comer, por ejemplo. Entonces son cosas que uno tiene en su cabeza, que uno tiene en su cabeza como que la respuesta va a ser peor o la respuesta va a ser mala y la verdad es que solamente te tienes que exponer. ¿Qué pasa si te dice que no? Te va a decir que no nomás. Si tú invitaste a salir a alguien y te dice que no, bueno, pesca el teléfono y las próximas semanas trata de conseguir otra persona, de buscar otra persona que te guste también e invitarla. Y vas así, vas avanzando, te vas convirtiendo en una persona
muchísimo más, vas enfrentando los miedos. Entonces cuando ya empiezas a pasar esa etapa, ya no se te hace tan difícil. Lo mismo con el emprendimiento, lo mismo con los fracasos, lo mismo con, como te digo, con el rechazo, lo mismo con cuántos miedos uno tiene metidos en la cabeza, a quedarse solo, a no poder lograr las cosas que tú te propones, a no ir, por ejemplo, a tomar un taller que te guste o a no hacer un deporte que te gusta. Cuántas cosas tenemos en la cabeza que nos gustarían y nunca nos obligamos a empezar, a partir por algo para decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero cumplir mi sueño, yo quiero hacer tal cosa. Y en ese sentido te puedes pasar toda la vida pensando, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si no hago esto? Entonces, ese maldito análisis en donde nos pasamos la vida, vas a llegar en un minuto, y te lo digo así directamente, en donde te vas a estar muriendo y te van a preguntar la pregunta que le hacen a todo el mundo, que es como, ¿qué te hubiese gustado hacer? ¿Cuál es la lista de todas las cosas que te hubiesen gustado hacer? Y vas a quedar ahí. Tu vida te la dieron con una cantidad de herramientas espectaculares, por lo tanto, disfruta el día de hoy, aprovecha el día de hoy, aprovecha a tus hijos, aprovecha a hacer las cosas que tú quieres. No dejes que los miedos te manipulen y finalmente te dejen estancado y sin poder hacer las cosas que a ti te gustan. Yo la verdad es que hace 2 años estaba súper deprimido, no me gustaba lo que estaba haciendo, no estaba contento con mi trabajo, no estaba contento con el ambiente, no estaba contento con la forma en que estaba trabajando, porque no tenía un propósito, porque no estaba enfocado. Y la verdad es que hace 10 meses, la verdad, hice un cambio y decidí cambiar mis hábitos que los venía arrastrando hace mucho tiempo, que no me gustaban. Y con esto la verdad es que estoy muchísimo más enfocado, estoy entregando contenido todos los días, me propongo hacerlo, todos los días subo mi video, quiera o no quiera, tenga miedo o no tenga miedo a hablar a la cámara, tenga el mejor video o no tenga el mejor video, o piense y repiense el tema 25.000 veces, prendo la cámara y digo, voy a hablar. Y es así como tú vas enfrentando, es así como quiero que tú también lo hagas, que cambies tu mentalidad, que cambies esas trabas que tienes en la cabeza que finalmente no te suman nada. Y cuando empiezas a repetir, cuando empiezas a practicar, cuando ya pasas y enfrentas la primera vez ese miedo que tienes, todo te aseguro que se hace muchísimo más fácil. Y es así como lo vengo haciendo. Todos los días tengo mi rutina, todos los días voy al gimnasio, cosa que me cuesta muchísimo. Todos los días controlo mis macros, cosa que me cuesta muchísimo porque a mí me gusta mucho la comida. Todos los miedos tú los vas enfrentando de a poco, y cuando te vas convirtiendo en una mejor persona, cuando te sales de la ducha y ves la persona que tú de a poco vas construyendo, te vas sintiendo más seguro, te vas sintiendo con más confianza, te vas sintiendo con más autoestima y empiezas a entregar. Y eso es lo que yo hago todos los días. Te entrego contenido, te ayudo y te potencio a que efectivamente tú logres lo que quieras hacer. Guíate por una persona que te ayude y que te muestre el camino, que vaya más adelante que tú. Eso es muy importante porque él ya enfrentó muchos de los miedos que tú tienes. Entonces tú busca a esa persona que te entregue esa seguridad, que te entregue esa mentalidad que tú necesitas. Porque si no vas a estar ahí pegado. ¿Cuánto tiempo de tu vida llevas ahí estancado sin poder partir? Entonces, propóntelo, avanza, es lo que tienes que hacer, porque si no te vas a quedar ahí toda tu vida y la vida pasa demasiado rápido y no vas a hacer nada. No llegues a lamentar a los 80 años de tu vida que no hiciste las cosas que tú querías. Eso es lo que yo hice, ese fue el cambio que quiero hacer. Ya no quiero más hacer lo mismo que hacía, porque los resultados que obtenía eran mediocres, no me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos, y eso es lo que tienes que hacer todos los días. Ojalá te haya gustado, dale un like a mi video, suscríbete a mi canal, me imagino que ya estás suscrito, y sigue viendo los videos constantemente. Yo voy a seguir subiendo contenido. Nos vemos, chao.